Pues hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Buenos días, Mariana. Hola Denise, buenos días. Gracias a todos los que nos acompañan. Sí, no solo desde el Zoom, sino también en nuestras redes sociales. Nos da mucho gusto poder retomar este programa que, como ustedes verán, es nuestra edición número 28. Tuvimos un lapso de tiempo que lo detuvimos, pero nos da mucho gusto poder volver a compartir con ustedes pues los precedentes y las reflexiones que van surgiendo cada semana en las que Mariana y yo hacemos nuestro blog, que también estamos muy contentos de que vamos a llegar a nuestro blog número 200. Y ya llevamos más que un par de años resumiendo los criterios que cada semana se publican en el Semanario Judicial de la Federación. Hemos visto incluso el cambio de cómo se configura los criterios, ¿no? Ahora con esta separación que ya existe y ya lleva un tiempo en donde se divide entre los hechos, el criterio jurídico, la justificación. Hemos visto cómo ha evolucionado y pues bueno, nos da mucho gusto estar el día de hoy para compartir más a detalle los criterios que hemos visto que son relevantes y que hemos elegido para compartir con ustedes el día de hoy en varias materias, ¿no? La finalidad de este webinario es que se empapen de los criterios que hay en diversas materias y luego como abogados nos especializamos en una materia en particular y dejamos de lado lo que hay en otras materias. Y pues bueno, la finalidad es que estemos enterados de qué es lo que está pasando en el mundo jurídico y cuáles son las interpretaciones que tienen los juzgadores. Pues ya sin más, entramos a la reflexión sobre qué han dicho los tribunales en estas últimas semanas. Bueno, pues el primer criterio que traemos para ustedes es en materia constitucional y es un tema que hemos visto, Denise y yo, que ha estado pues muy de moda, que es el tema de la inteligencia artificial. Como ustedes saben, ya existen diversas plataformas cuyo uso ha sido pues más popular y eso naturalmente debe de verse reflejado tanto en la legislación como en los criterios que ya están resolviendo los tribunales. En este caso, se trata de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de Zacatecas, en la que se modificó un artículo para que dentro de la violencia cibernética se pudiera abarcar aquella ocasionada por el uso de la inteligencia artificial. Entonces, este es uno de los primeros casos que es analizado por parte de la Suprema Corte, en donde precisamente analiza el uso de este concepto inteligencia artificial ya en la legislación, ¿no? Y en este caso el Pleno de la Suprema Corte analizó qué es lo que pasa cuando la ley incorpora el que exista una violencia causada con el uso de inteligencia artificial, pero no se defina qué es inteligencia artificial. Es decir, aquí se trataba de una acción de inconstitucionalidad planteada por el Poder Ejecutivo Federal del Estado de Zacatecas en donde cuestionaba si se estaban transgrediendo la legalidad y la seguridad jurídica por la falta de definición de inteligencia artificial. Pero pues bueno, esto es un reto enorme porque sabemos que la inteligencia artificial pues está cambiando todo el tiempo. Entonces, este es el comunicado que publicó la Suprema Corte y en el comunicado podemos ver que el Pleno de la Suprema Corte reflexionó sobre la evolución constante de la inteligencia artificial y la problemática que conllevaría el establecer dentro de una legislación un concepto muy rígido respecto de la inteligencia artificial, ¿no? Lo que señala es que lo que se prevé en la legislación debe de ser lo suficientemente amplio para abarcar las formas actuales y evitar ser obsoleta esa definición ante las formas futuras de la inteligencia artificial, de modo que pueda estar cubierta efectivamente la violencia causada a través de
inteligencia artificial en la legislación y que de esta forma los niños estén protegidos contra este tipo de violencia cibernética. Este, si no mal recuerdo, es el segundo caso que ha analizado el Pleno de la Suprema Corte por inteligencia artificial. Anteriormente habíamos comentado otro asunto, en este caso se trataba del Código Penal de Sinaloa, en donde también fue analizado por el Pleno de la Suprema Corte. Y bueno, en este caso se trataba del delito de violación a la intimidad sexual y en ese caso, pues también analizó la definición que en ese caso sí se daba de inteligencia artificial en la legislación, ¿no? Cuando se manipulen imágenes o videos de contenido sexual a través de una persona con el propósito de difundirlos. Y pues aquí lo que resolvió el Pleno de la Corte fue en el mismo sentido, ¿no? Entonces vemos que ya existen, con este serían dos criterios por parte del Pleno de la Suprema Corte, en donde analiza legislación, en algunos casos penal, en otro caso referente a la legislación en materia de protección a las infancias, en donde ya se incorpora el tema de la inteligencia artificial. No sé tú cómo veas este tema, Denise. Sí, justamente es un tema pendiente en nuestro país que se regule este aspecto de la tecnología, ¿no? Y sabemos que siempre la tecnología va delante del derecho, pero bueno, ya hay por lo menos una o dos iniciativas para regular la inteligencia artificial, pero pues estas no han avanzado. De hecho, aprovechamos para hacer un anuncio. En septiembre vamos a tener un curso en IntelliJuris sobre la regulación de la inteligencia artificial en Europa y en otros países y una reflexión muy importante sobre la aplicación práctica en nuestro país, ¿no? Y aquí desconocemos realmente como el modus o la razón del Ejecutivo de presentar esta acción de inconstitucionalidad, pero es un hecho, pues, que es un tema que se tendrá que regular a nivel federal. Pero los estados, pues, ya lo están incorporando en sus legislaciones, como decía Mariana. Y aquí nada más para cerrar, el punto central del pleno fue en el sentido de, a ver, tengo dos elementos a analizar. Por una parte, el interés superior de la infancia y por otro lado, pues esta necesidad que tenemos de que los conceptos legales se encuentren debidamente definidos, ¿no? Y que se traducen los principios de legalidad y seguridad jurídica. Y la conclusión va en el sentido, pues, de que para realmente poder proteger el interés superior de los niños, sobre todo en un aspecto relacionado con temas de violencia, se justifica constitucionalmente que el concepto de inteligencia artificial no esté definido porque de contar con una definición, lo podemos leer en este comunicado, se acotaría la posibilidad de aplicar esta norma, ¿no? Entonces, aquí vemos como el análisis de dos aspectos. Por una parte, los principios de legalidad y seguridad jurídica y por otro, la protección de los menores en cuestiones que, como decía Mariana desde un inicio, cada vez están más expuestos a temas de violencia a través de redes sociales. No sé, Mariana, si quisieras como agregar algo más o pasamos al siguiente criterio. Sí, Muy bien. mejor. Sí, bueno, porque tenemos bastantes temas que queremos platicar con ustedes. Quienes están aquí en el Zoom pueden utilizar el chat para hacer algún comentario, si quieren hacer alguna pregunta. Diego, si tú nos ayudas en las otras transmisiones, ver si también nos puedan hacer llegar sus preguntas, si alguien tuviera como algún interés o algún comentario. En nuestros otros programas nos gustaba mucho cuando alguien había tenido un asunto similar, conocer la experiencia que habían tenido, entonces también tengan la confianza de comentarlo si es que es un área de su práctica legal y ustedes ya lo han visto, ¿no? Y bueno, en materia civil vamos a comentar dos temas, dos asuntos que están, pues, de cierto modo relacionados. El primero de ellos tiene que ver con la gestación subrogada, ¿no? Y en este caso
se trataba de, bueno, como ustedes saben, la dificultad o sí, pues las dificultades que enfrentan las parejas que deciden tener un bebé, un hijo por este medio, cuando tienen que ya realizar su registro como hijo de ellos, ¿no? Entonces, lo que hemos visto en los últimos años, Mariana y yo, es varios precedentes en los que se plantea en juicio ya antes de que nazca el bebé el tema de que, bueno, está este bebé, está siendo gestado a través de una gestación sustituta y el juicio o el medio legal inicia durante el embarazo, ¿no? Porque, bueno, los primeros asuntos que vimos era hasta que nacía el bebé, el registro civil negaba la expedición del acta de nacimiento y ahí es donde empezaba el juicio y ya si lo vemos en un tema práctico, pues cuánto tiempo podría tomar este medio legal y en todo ese tiempo, pues el niño o niña estaba sin un acta de nacimiento, ¿no? Entonces lo que ya estamos viendo ahora es que los medios de defensa o los medios legales se presentan desde el embarazo y este es el caso. Entonces, justo aquí se trata de una pareja integrada por dos hombres y que por otra parte firmaron un contrato con una mujer para tener esta gestación sustituta de un embrión que le fue implantado a la mujer. Las tres personas acuden a un medio de jurisdicción voluntaria en la vía civil. Y aquí el análisis que hace el tribunal colegiado es si este es el medio que se debe utilizar para estos efectos, ¿no? Para solicitarle al registro civil que expida en su momento el acta de nacimiento. Entonces vemos que el colegiado confirma que efectivamente la jurisdicción voluntaria es un medio correcto para, digo, a pesar de que no esté previsto expresamente en la legislación, pero pues sabemos que también esto va más adelante de nuestra legislación, pero es la vía adecuada, uno, para solicitar el registro de los padres cuando son dos hombres, bueno, podría ser también dos mujeres, ¿no? Pero en el caso concreto son dos hombres. Y por otra parte, analiza qué pasa con el tema de la gestación sustituta. Entonces dice que este tema no lo podría analizar el registro civil, o sea, no podrían llegar directamente la pareja para que el registro civil analizara el tema de la gestación sustituta, porque es necesario que intervenga el juez para analizar debidamente cómo se firmó el contrato con la persona, cómo se fueron, si efectivamente no hay vicios en el consentimiento de las partes y, por lo tanto, una vez analizado estos aspectos, es el juez quien puede ordenarle al registro civil en adelantada, esto también es lo importante, perdón que haga el énfasis, pero incluso antes del nacimiento del bebé, que al momento del nacimiento se registre ese niño y o niña, bueno, pues al menor y se le expida su acta de nacimiento. Y aquí, bueno, nosotros les vamos a compartir la presentación, les llegará por correo después del webinario. Van a poder ver cuáles son como los temas que están relacionados con o que se analizan en este tipo de asuntos, ¿no? Por una parte habla de los lazos de filiación, por otra parte el derecho de los niños a tener una identidad, el derecho a la identidad de los menores de edad y pues todos estos temas los hemos estado viendo cómo se analizan y los analizan los jueces y los colegiados en los temas de gestación subrogada. Correcto. Yo igual ahí nada más, si para complementar, justo Sí. esta parte que decía Denise, aquí hay en colisión varios derechos, ¿no? Como este derecho que tienen los niños a ser reconocidos, a la identidad, y uno de ellos que también refiere justo en esta parte del criterio, es que la ley, de acuerdo con la Ley General de Salud y también con uno de los manuales expedidos por la Secretaría de Salud, se establecen cómo deben de emitirse los certificados de nacimiento, ¿no? Y aquí se establece que debe de llevar el nombre de la persona que gestó
al bebé, ¿no? Sin que exista posibilidad de que al menos en ese momento se haga un análisis de quiénes son los padres biológicos o de quiénes tuvieron esta voluntad o intención de procrear, ¿no? Que en este caso sería la familia homoparental. Pero lo que se resuelve en este criterio, que es muy interesante, es que con este manual expedido por la Secretaría de Salud, pues se deja precisamente de lado a todas estas familias que buscan concebir a través de la gestación subrogada. Y es precisamente a través del juicio de amparo que acuden, perdónenme, de la jurisdicción voluntaria, en donde pueden analizarse estas cuestiones que decía Denise respecto a hay un contrato, está esta voluntad y pueden ir adelantándose para que cuando salga el acta de nacimiento, pues sí puedan aparecer estas personas como los padres del bebé. Y bueno, pues creo que como dice Denise, es un análisis de de casos relacionados sí con el interés superior del menor, también con la estabilidad familiar, ¿no? Con todos estos principios que van evolucionando y que justamente se van resolviendo en los tribunales. Y esto está también relacionado con el siguiente criterio que les queremos comentar, que es del reconocimiento de la paternidad. Este, en este caso, bueno, es una tesis aislada. A veces les tratamos de poner jurisprudencias, pero hay unos criterios que son interesantes como este. Y en los hechos de este caso, se trata de una persona que reclamó la nulidad del reconocimiento de paternidad que previamente había hecho de un menor de edad. El argumento que estaba sosteniendo es que había sido engañado por parte de la madre, quien le hizo creer que era su hijo biológico. Entonces aquí surge una pregunta muy interesante que es, sabemos que el reconocimiento de un hijo es algo irrevocable, precisamente por este tema del interés superior del menor, el derecho a la identidad, etcétera. Pero puede impugnarse su validez cuando existen vicios del consentimiento cuando se hizo este reconocimiento de la paternidad. Y bueno, este caso llega a tribunales y precisamente lo que se hace es hacer una distinción entre si se puede revocar el reconocimiento o bien anularlo, ¿no? Y aquí el tribunal lo que analiza es que cuando existen vicios en el consentimiento, sí procede anular este reconocimiento de la paternidad justamente porque existe un error a la hora de que el padre reconoció al menor porque lo hizo basado en un engaño, ¿no? Entonces, esta situación lleva a que sí se pueda anular este reconocimiento de la paternidad, a pesar de que se trata de algo irrevocable, de acuerdo aquí con la legislación en materia familiar de Coahuila, pero pues sabemos que también la Suprema Corte ha analizado ya esta irrevocabilidad de la paternidad y también ha resuelto en el mismo sentido, ¿no? Solamente podrá em, em, por temas de vicios en el consentimiento anularse. Y también en esta parte es interesante el análisis que se realiza por parte del tribunal colegiado, justamente entre lo de la revocabilidad y la anulabilidad del acto jurídico, distinguiendo entre cuando se hace debido a un vicio en el consentimiento y por un tema de un engaño que vicie la voluntad de la persona al hacer el reconocimiento de la paternidad, pero es interesante que señala en esta última parte, dice, la ausencia de un vínculo biológico es insuficiente por sí misma para estimar procedente esa acción, por lo que debe armonizarse con la protección del interés superior del menor. Entonces, aquí vemos que sí podría ser por una razón de engaño, pero no sería una cuestión determinante la ausencia del vínculo biológico, ¿no? O sea, tal Y no vez es en automático. exacto. Tal vez si esta persona hubiera sabido que no era su hijo, pero hubiera reconocido la paternidad a pesar de ello, no puede venir en un segundo momento a decir, oigan, pues no es mi hijo y ya no lo quiero reconocer, ¿no? O lo desconozco. Esa razón no sería suficiente para que procediera esta acción. Y otro tema muy interesante es cómo analiza
que también debe de considerarse cómo se ha desenvuelto el infante, ¿no? La situación en la que se encuentra, justamente estos derechos de los que hablábamos desde el criterio pasado, tutelar su derecho de identidad y filiación, este, etcétera. Y el tema de los alimentos, ¿no? También ese tema es muy importante considerarlo. De hecho, sobre este tema hay un cuaderno que ha publicado la Suprema Corte. Igual se los voy a dejar, les voy a dejar aquí la liga en el chat por si a alguien le interesa este tema, en donde ha hecho una recopilación de varios criterios, en donde ha analizado pues la filiación, el reconocimiento de la paternidad en distintos casos, ¿no? También en los casos como el primero que vimos, tratándose de familias del mismo sexo, y también este caso cuando se anula el acto jurídico que reconoce la paternidad. No sé Muchas si... gracias, Mariana. Está muy interesante este tema, la verdad. Sí, Y bueno, quisimos empezar con estos temas, pero pues ya vamos con algunos un poquito más técnicos. Oigan, nada más déjenme ver cómo puedo borrar esto que se nos quedó aquí. Perfecto. Y vamos con dos criterios en materia fiscal. El primero de ellos fue una jurisprudencia. También queremos platicarles algo que hemos estado viendo Mariana y yo en las últimas publicaciones del semanario. Vemos que están publicando criterios de asuntos que fueron resueltos ya hace, pues por lo menos, algunos casos son 6 meses, 5 meses. Siempre, o sea, sabemos que siempre ha habido como una diferencia de tiempo entre que se resuelve un asunto y bueno, ya se hace, se genera la tesis y se publica. Pero pues yo creo que en los últimos 2 meses sí hemos estado viendo que hay más criterios que cuando ya revisas la fecha en que se discutió el asunto, pues pueden ser 6 meses o incluso más. Entonces, no crean que les decimos que son asuntos recientes y si ustedes están en la práctica van a decir, no, pues ese asunto se resuelve hace mucho, pero es porque la publicación de la tesis o del criterio en el semanario judicial sí es reciente, aunque los asuntos, pues puede ser que ya se hayan resuelto hace tiempo, ¿no? Solo para que ustedes lo consideren y bueno, también compartir con ustedes esto que nos hemos estado dando cuenta en las últimas semanas. Aquí el tema a analizar o el tema que se planteó ante la primera sala de la Suprema Corte es el texto del artículo 29A del Código Fiscal que señala que los FDIs, las facturas, solo se pueden cancelar en el mismo ejercicio fiscal en el que se expidieron. Y esta restricción, pues todos la conocemos, sabemos que el último día del año es una locura y también que, bueno, la cancelación de los CFDIs no es un tema que se hace en automático porque se requiere la aceptación por parte del receptor y si no se recibe esto, pues que pasen algunos días. Entonces, yo creo que todos estos aspectos también han influido en que sea más difícil la cancelación de los FDIs, pero bueno, el tema es que el texto del Código Fiscal desde el 21, bueno, desde noviembre del 21 que se publicó, señala esto, ¿no? O sea, que los FDIs solo se podrán cancelar en el ejercicio en el que se expidieron e incluso el mismo texto legal le otorga la facultad al SAT para que pudiera establecer un plazo aún menor como un límite al plazo en el que se pueden cancelar los FDIs, pues esto en la resolución miscelánea, ¿no? La primera sala se pronunció al respecto y analizó cómo es el mecanismo de funcionamiento de los FDIs. Y dice, bueno, si bien la emisión de los FDIs se realiza en un ejercicio fiscal, las operaciones tienen sus efectos fiscales o las operaciones que están amparadas por esos FDIs tienen sus efectos fiscales en un momento posterior. Y me voy a ir a la tesis para que podamos ver esta parte. Pero aquí, justamente aquí se los voy a marcar en esta parte. Como un ejemplo, dice, ¿no? En el caso del impuesto sobre la renta, es al momento de que se presenta la declaración anual, ya sea en marzo para personas morales o en abril para personas físicas, que realmente
tienen sus efectos estos comprobantes fiscales. Y el pretender que solamente se pudieron, ay, perdóname, se pueden cancelar en el ejercicio fiscal en el que se expidieron implicaría una limitación a los contribuyentes. Por tanto, la conclusión a la que llega la Corte es que no es razonable esta limitante que se establece en el Código Fiscal y que también vulnera el derecho a la seguridad jurídica, sobre todo por el segundo tema de la facultad que se le otorga al SAT de poder establecer un plazo aún menor para que los contribuyentes puedan cancelar los CFDIs. Y bueno, pues este sí es un criterio relevante y bueno, también comentarles que es jurisprudencia. No sé si convenga ya pasar al siguiente, Mariana. Sí, perfecto. Pues este otro criterio es también una jurisprudencia. En este caso se trata de una emitida por parte de Pleno Regional y pues es interesante porque aquí analiza el Código Fiscal de la Ciudad de México. También, como decía Denise, bueno, las disposiciones específicas de 2019 y de 2020. Y aquí analiza que se estableció un pago adicional de 35% a los usuarios de determinadas colonias de la Ciudad de México que registren un consumo superior a 60,000 litros de agua para uso doméstico. Es importante señalar que esta tarifa adicional del 35% por el uso del consumo de agua doméstico se estableció solo para ciertas colonias que rebasaran obviamente un determinado consumo, ¿no? Durante el primero, segundo y tercer bimestre del año. Al respecto, el Pleno pues tuvo, la primera pregunta que tuvo que hacerse es, ¿este caso debe de analizarse conforme al principio de igualdad o conforme a los principios tributarios de proporcionalidad y equidad? Entonces, una vez que se hace esta pregunta, el Pleno Regional sostiene que debe de analizar este tema a la luz del principio de equidad tributaria, debido a que se trata de un tema que incide directamente en la tarifa y tiene una repercusión directa en el monto del tributo a pagar. Entonces, justamente aquí vemos en la parte de la justificación que señala que el principio de equidad tributaria es la manifestación del principio de igualdad en materia fiscal y corresponde al ámbito de las contribuciones. Justo lo que estamos hablando aquí de este pago del 35% adicional de uso o consumo de agua doméstico. Y aquí es muy interesante porque analiza varios temas. Por un lado, si existe o no existe un fin extrafiscal, que bueno, aquí podemos ver que se trata de em, la categoría, dice aquí, la categoría de contribuyentes no está vinculada con el costo del servicio ni con el fin extrafiscal, ¿no? Entonces, aquí se estableció un listado de colonias, em, aun y cuando en la Ciudad de México pudieran existir colonias que no estuvieran en este listado, en donde se hiciera un consumo también superior del agua, no a todas las colonias se les establecería este pago del 35% adicional. Solamente se les establecería a algunas colonias. Entonces, ello se traduce en una violación al principio de equidad tributaria al obligar a pagar un tributo mayor a los usuarios de ciertas colonias y eximir de ello a otras colonias de diversos lugares de la Ciudad de México que realizan el mismo consumo, pero esto da lugar a un trato desigual. Entonces, esto fue lo que resolvió el pleno regional y aquí no sé, Denis, si tú quisieras complementarlo. Solamente decirles que, que esta tarifa adicional todavía se mantiene vigente en este año. Si bien, como decía Mariana, se analizó para años pasados, pero se ha mantenido este pago adicional del agua. Y bueno, creo que nada más eso. Todo lo demás, lo que concluiste es justamente lo que resuelve el Pleno regional y bueno, declarando
la inconstitucionalidad por violación a los principios de proporcionalidad y equidad tributaria. Y de aquí nos vamos a dos temas en materia de amparo. Los agrupamos porque en ambos se analizan actos de particulares que se pueden considerar como equiparables a un acto de autoridad, ¿no? Y sabemos que, bueno, esto fue materia de una reforma, el que decir que hay supuestos en los que un particular también puede realizar o llevar a cabo actos de autoridad y por lo tanto procede el amparo en su contra. Esto ha cambiado el litigio porque antes pues todo se iba en la vía, por ejemplo, civil o mercantil y ha abierto las puertas a que los particulares puedan promover amparo como una vía buscando que sea más expedita y también como buscando una sentencia que realmente sea enfocada en la protección de derechos humanos. Entonces, en el primer asunto se trata de un banco en el que se bloqueó, se trata del bloqueo de una cuenta por una operación inusual, como sabemos, la regulación de prevención del lavado de dinero les obliga a los bancos y a las instituciones financieras y otras instituciones que tengan un manual en el que definan cuáles son las operaciones que consideran sospechosas o inusuales y que también establezcan cuáles son las consecuencias o cuáles son las acciones que tomarán en el caso de detectar una operación de este tipo. Aquí la reflexión que yo hacía es que al final cada banco o cada institución financiera es la que define los criterios para identificar cuándo se levanta una alerta. Más o menos ya existe una práctica, todos los bancos tienen un oficial de cumplimiento, no es algo que sea totalmente discrecional, pero no está establecido específicamente en la ley ya el detalle, porque justamente cada una de las organizaciones o las instituciones tienen que definirlo a partir de sus clientes, ¿no? Toda esta parte de conocer tu cliente y a partir del tipo de clientes defines cuáles son las operaciones que pueden ser inusuales y cuáles son sospechosas y en qué momento se levanta una alerta, ¿no? Entonces, creo que de ahí viene parte de este análisis que hace el tribunal colegiado y dice, bueno, si el banco está actuando de manera unilateral y discrecional, se puede considerar como una autoridad en el juicio de amparo. Yo, desde mi punto de vista, eh, pienso que desde el punto de vista de la institución bancaria tiene una obligación de bloquear las cuentas que considere sospechosas, pero como les decía en un principio, va a actuar de acuerdo con sus manuales. Y aquí es donde entra seguramente el análisis de si estos manuales o no realmente le definen una actuación que no se considere discrecional, ¿no? Pero para efecto o desde el punto de vista del usuario del sistema bancario o del usuario, del cliente de esta institución, en este criterio se consideró que sí procedía el amparo para impugnar el bloqueo de una cuenta. También sabemos que hay veces en que los bancos bloquean las cuentas y realmente no hay por cuestiones como muy básicas, ¿no? Y bueno, entendemos que a veces ni siquiera uno conoce cuáles son las razones, el usuario no conoce las razones, simplemente se da cuenta que su cuenta está bloqueada. Entonces, aquí es el punto de analizar el caso concreto, pero por eso consideramos relevante exponerles esta tesis en la que sí se aceptó la procedencia del amparo. Mm. Y justo aprovechando este criterio que tiene Denise, porque nos va a servir para el siguiente criterio, en donde también se determinó cuándo se trataba de una autoridad. Em, Justamente en el apartado de la justificación, aquí se establece por parte del tribunal colegiado cuáles son los requisitos para que puedan contemplarse a un particular como equivalente al de una autoridad, ¿no? Aquí lo que dice de la primera sala al resolver la queja 40/2020. Entonces, la primera parte, el número 1, pueden ver que dice que se trata de que exista una norma jurídica a través del cual el particular que es señalado como responsable actúe de alguna manera, ¿no?
La segunda parte es justamente que la facultad ejercida por parte del particular sea equivalente al de una autoridad por revestir este interés público diferenciado. Y en la siguiente parte del criterio podemos ver el otro elemento que es, ya sea por, bueno, desglosa este último elemento, ¿no? Ya sea porque cuente con privilegios o beneficios asociados al ejercicio de una autoridad estatal, porque realice una función que tradicionalmente le corresponde al Estado y le fue delegada, o porque se vincule con algún tipo de obligaciones cuyo correlativo es una de las prestaciones de naturaleza de derecho social cuya responsabilidad le corresponde al Estado mexicano. Y lo retomo para que podamos pasar al siguiente criterio, en donde también se analiza un caso en el que, en este caso, una asociación de colonos, una asamblea de condóminos, perdón, se analiza si puede o no puede ser autoridad para efectos del juicio de amparo. Y bueno, en este criterio es interesante porque si bien por regla general las asambleas generales de condóminos no son autoridades para efectos del juicio de amparo, esto es algo que ya se ha resuelto, aquí determinan cuándo sí puede considerarse como autoridad para efectos del juicio de amparo. Entonces, déjenme les platico un poquito los hechos de este caso. Em, Se trata de una señora, una adulta mayor de 90 años que tenía problemas de movilidad y pues no había pagado las cuotas de mantenimiento del edificio, las adeudaba. Entonces, la Asamblea General de Condominios decide en una sesión que se le iba a impedir el uso del elevador a la adulta mayor justamente por este adeudo. No obstante, no consideraron que, pues bueno, se trataba de una adulta mayor en situación de vulnerabilidad debido pues a sus problemas de movilidad, a su estado de salud y que ella además vivía en el último piso del edificio, por lo que prácticamente le estaban impidiendo la entrada a su domicilio. Entonces, en este caso, de nueva cuenta se interpreta si puede o no puede ser la Asamblea General de Condóminos, normalmente regida por, pues, por derecho entre particulares, autoridad para efectos del juicio de amparo. Y aquí el tribunal analiza precisamente el artículo quinto de la ley de amparo, que es el que establece estas reglas de cuándo puede considerarse a un particular como autoridad y que ya vimos analizadas en el criterio previo con Denise más a detalle lo que resolvió la primera sala y determina que si bien la actuación de la Asamblea se basa en la Ley de Propiedad de Condominio de Inmuebles aplicada para la Ciudad de México y su reglamento, sí se trata de un acto de particulares equiparable al de una autoridad para efectos del juicio de amparo, debido a que existe un estado de vulnerabilidad de la adulta mayor por su edad avanzada y su estado de salud en donde se están afectando los derechos humanos, ¿no? Entonces, pues bueno, justamente esta parte que subraya Denise es muy relevante porque aquí se está haciendo como un pronunciamiento específico respecto a la afectación de derechos humanos entre particulares. Y esa es la razón por la que se determina que se trata de un acto de particular equiparable al de una autoridad para efectos de amparo. Y pues aquí como pueden ver el título de la tesis es bloquear el uso del elevador a una persona adulta mayor en situación de vulnerabilidad. Y creo que justo esta es la riqueza de los criterios de los tribunales que analizan las situaciones del día a día y prácticas para pues garantizar los derechos humanos. No sé si tú quisieras añadir algo más, Denise. No, yo creo que ya quedó como súper completo este tema y podemos entrar a la siguiente materia, que es la parte de el incidente de inejecución de sentencias también en amparo. Son dos jurisprudencias del Pleno de la Suprema Corte en el que se analizó los alcances y cómo proceder en el incidente de inejecución de sentencias. Este caso se trata de un tema penal, ¿no? Y no vamos a entrar como al tema de fondo, pero sí ya este asunto llegó hasta la Corte en incidente de inejecución de sentencia y aquí el análisis que se hace es que en primer término
el órgano jurisdiccional, por ejemplo, si fuera el juzgado o en este caso es la corte, señala que para resolver sobre el incumplimiento de una sentencia, lo primero que tiene que hacer el órgano jurisdiccional es corroborar efectivamente si la autoridad responsable o la autoridad vinculada al cumplimiento de la sentencia tiene las atribuciones legales para actuar en el sentido de darle cumplimiento a la sentencia. Entonces es el tema inicial que debe analizarse. No se puede en automático porque sea la autoridad responsable o porque incluso se haya señalado como la autoridad responsable en la ejecutoria, simplemente en automático decir que hay un incumplimiento y que por lo tanto tendría ya que iniciarse un tema en la vía penal, ¿no? Este es el tema de darle vista al MP por desacato. Dice, antes de darle vista al MP, al Ministerio Público, por un desacato de una sentencia, es necesario que el órgano jurisdiccional lleve a cabo este análisis. Y el otro punto es que debe determinar si lo que se ordenó en la sentencia realmente se puede traducir en una conducta que le sea exigible a la autoridad. Y justo en este caso lo que sucedió es que la sentencia era un poco amplia en cuanto a, no se hizo un análisis concreto de las atribuciones de la autoridad, de las autoridades responsables, y también quedaba duda de si realmente se podía traducir en una conducta exigible a la autoridad. Ahora, estos dos aspectos que los consideramos muy importantes, que el mismo pleno se haya pronunciado sobre ellas, se traducen ya en dos temas, en los siguientes dos temas que se analizan en los dos criterios. Por una parte, señala que el órgano jurisdiccional que está analizando el incidente de inejecución de sentencias puede allegarse de medios de prueba o de convicción para confirmar el desacato. No se tiene que limitar a las pruebas que presenten las partes, sino que él mismo tiene que tener la certeza absoluta de que realmente hubo un desacato y para ello puede ordenar, ¿no? Que se presenten en el incidente los medios de convicción necesarios. Y esto es previo a que ordene la separación del cargo y que se le dé vista al Ministerio Público, porque sabemos que la ley de amparo prevé este punto, ¿no? Y por otra parte, también se analiza la participación del superior jerárquico de la autoridad responsable respecto al cumplimiento de la sentencia. Y aquí dice que el superior jerárquico no es suficiente con que acredite que envió oficios al subalterno diciéndole que debía cumplir con la sentencia, porque bueno, esto fue lo que sucedió, ¿no? Que el superior jerárquico acreditó que él había enviado oficios a la autoridad que estaba debajo de él para decirle o preguntarle cómo iba en el cumplimiento. Y aquí la Corte dice, esta obligación de vigilancia de la ejecución de la sentencia no se cumple con el simple envío de oficios e incluso tiene que realizar acciones mucho más proactivas para asegurar que se cumpla con la sentencia e incluso si puede y si cuenta con las facultades, por ejemplo, originarias, ante el incumplimiento, el mismo superior jerárquico se convierte en responsable directo eh, a efectos del amparo en darle cumplimiento a la sentencia. Entonces, bueno, conscientes de la dificultad que muchas veces se tienen para llegar a cumplir y lograr que un amparo o un juicio que llega hasta el amparo se traduzca en una justicia real. Por eso consideramos relevante estas dos jurisprudencias que incluso pues, son del Pleno de la Suprema Corte. No sé si pasemos ya a las que siguen, Mariana, porque ya tenemos poquito tiempo. Sí, justo para aquellos interesados en la materia laboral, también les traemos dos criterios. En este caso se trata de una tesis aislada por parte de tribunal colegiado y es interesante porque se analiza el mobbing, ¿no? Bueno, el mobbing ya ha sido definido previamente por parte de la Suprema Corte
como una conducta que se presenta de forma sistemática dentro de una relación laboral con el objetivo de intimidar, opacar, aplanar, amedrentar o consumir emocional o intelectualmente a la víctima para excluirla de la organización o satisfacer la necesidad que tiene el agresor, pues de hostigar, controlar o destruir. Entonces, justamente ahí está la parte de la definición y considero importante empezar por eso porque muchas veces no entendemos a qué se refieren estos nuevos términos como el mobbing. Y en este caso, se analizó el estándar de la prueba para acreditar precisamente este mobbing en un juicio laboral. Em, en este caso se trata de em, una trabajadora que demandó al IMSS que hiciera una declaración en donde recomendara a su jefa inmediata que se abstuviera de hacer este tipo de comportamientos en su contra de hostigamiento y acoso laboral. En este caso, el patrón argumentó que la conducta no estaba acreditada de forma fehaciente e indubitable. Y aquí es donde entra esta parte de cuál es el estándar probatorio para acreditar el hostigamiento y el acoso en las relaciones laborales. Es interesante porque aquí el tribunal colegiado hace una separación tratándose de violencia psicológica y señala que no requiere un estándar de prueba estricto, sino que puede aplicar un estándar flexible. Debido a que existe una dificultad intrínseca para demostrar este tipo de violencias psicológicas. Entonces, basta acreditar de forma indiciaria y razonablemente en que existieron actos de violencia en contra de la trabajadora. Aquí es importante señalar que se establece que el tribunal debe de juzgar con perspectiva de género, ¿no? Aquí justo en la parte del criterio jurídico se señala que el tribunal determina que al juzgar con perspectiva de género, la demostración de la conducta que configura el hostigamiento y el acoso laboral no amerita un estándar de prueba estricto sino flexible, justamente por esta dificultad que les comentaba para acreditarlo. Y pues debe de quedar acreditado de forma indiciaria. Y esto es muy importante porque sabemos que en materia laboral, particularmente, existe el traslado de la carga probatoria, ¿no? Entre el trabajador y el patrón. Y aquí establece que una vez que la trabajadora acredite de manera indiciaria la existencia de esta violencia mobbing, se traslada al patrón la carga de la prueba quien deberá en todo caso desvirtuar estos indicios que señaló la trabajadora como violencia psicológica. Entonces, creemos que este criterio es muy interesante precisamente porque habla de dos temas. Uno, de la carga probatoria, el estándar que debe de cumplir la trabajadora, que en este caso es indiciaria, para acreditar la violencia psicológica, y cómo este tema de la violencia psicológica pues se relaciona también con la perspectiva de género. Como ya sabemos, la perspectiva de género puede aplicar aunque las dos personas que estén en la controversia sean dos mujeres, ¿no? Eso no implica que no deba de aplicarse la perspectiva de género. Pero bueno, este criterio se los queríamos comentar y si quieres, Denise, no sé si tú quieras comentar algo o pasamos a la siguiente tesis. Sí, justo la siguiente tesis también es sobre la carga de la prueba en materia laboral. Pero aquí es el tema a definir era el despido o no de un trabajador. Y el trabajador fue a juicio señalando que había sido despedido en determinada fecha y ya en juicio laboral el patrón argumentó que había sido el trabajador quien había dejado de presentarse a trabajar antes de la fecha señalada del despido. Y aquí el tribunal colegiado analiza cómo se distribuye la carga de la prueba y dice que se da a distribuir sucesivamente. Entonces, el punto primero, el trabajador, el empleador, debe demostrar que, bueno, en un caso como estos, ¿no? En donde hay una contradicción entre lo que plantea el trabajador y el patrón. En primer término, el patrón debe demostrar que el trabajador no se presentó a laboral, a trabajar, perdón, o a laborar desde la fecha que señala el propio patrón. Una vez, si logra demostrar esto el patrón y esto queda acreditado, entonces sí es el trabajador quien deberá demostrar que la relación laboral em,
realmente continuó por mayor tiempo y que no se trata de que haya sido que él se ausentó del lugar de trabajo, ¿no? Entonces, digo, si bien lo pudimos resumir en un poquito tiempo, pero es relevante porque son estos casos muy concretos en los que los tribunales analizan cómo se va a distribuir la carga, las cargas probatorias y bueno, cómo y qué es lo que tiene que probar cada una de las partes en el juicio laboral. Y Bueno, bueno, y y no, tú, damos María, te toca. damos un salto a otra materia. No quisimos dejarles pegado todo lo relacionado a amparo para darles un break, pero pues es relevante todos los criterios que se han emitido respecto del juicio en línea en materia de amparo. Y en este caso se analiza un tema en particular que es el expediente físico y el expediente electrónico. Estos expedientes deben coincidir o pueden existir algunas constancias que no sea necesario que existan en el expediente físico y que solamente se mantengan de manera electrónica. En este caso se trata de una jurisprudencia emitida por parte de un pleno regional, en donde analizó dos criterios, bueno, criterios contradictorios entre tribunales colegiados, precisamente haciéndose esta pregunta o tratando de resolver esta pregunta. Debe integrarse el expediente físico solo con las constancias presentadas físicamente y las constancias de notificación o debe de incluir todo aquello que se presente también de manera digital. Aquí es muy interesante porque se hace un análisis de dos normatividades, ¿no? Primero, el Acuerdo General 12-2020 del Consejo de la Judicatura Federal, que precisamente regula cómo debe de integrarse el expediente físico y la ley de amparo. Entonces, si pasamos al criterio, vamos a ver que, que lo primero que se analiza es, bueno, o lo primero que se determina es que deben de coincidir íntegramente los expedientes en términos de la ley de amparo. Lo que sucede es que aquí si bien la ley de amparo establece expresamente en su artículo tercero, párrafo sexto, que los expedientes electrónicos y físicos deben de coincidir íntegramente, no lo prevé así lo dispuesto por el Acuerdo General 12-2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. El Acuerdo General establece que pueden existir algunas notificaciones que no se integren al expediente físico. Entonces, bueno, aquí existen dos normatividades que establecen dos temas diferentes, ¿no? Y lo que resuelve en este caso, en la jurisprudencia, es que al final debe de prevalecer lo dispuesto por la ley de amparo debido a que se trata de una ley y el acuerdo general pues tiene un menor rango. Entonces, debido a estas consideraciones, debe de prevalecer lo establecido en la ley de amparo, que los expedientes físicos y electrónicos deben de coincidir íntegramente. Está sencilla este criterio, pero pues es importante justamente para el tema de saber cómo deben de hacerse la debida integración de los expedientes. Correcto, Mariana. Y un segundo precedente en materia de juicio en línea es también el tema de las pruebas documentales que son ofrecidas electrónicamente. Bueno, antes de entrar al detalle de esta tesis, les quería comentar que Mariana y yo, desde que iniciamos el blog, hemos analizado todos los precedentes que tienen relación o en los que se analiza el juicio en línea, por eso justo tenemos como un apartado específico de esta materia, aunque en estricto sentido tendría que ser pues el tema de amparo, pero si a ustedes les interesa este tema y si también quisieran consultar nuestros blogs anteriores, les quiero dejar aquí en el chat. Nuestros blogs los publicamos en la página del despacho en el que colaboramos Mariana y yo, que es PD Abogados, y ahí, aquí lo acabo de poner en el chat, pueden consultar todos nuestros blogs anteriores. Y Y también, sí, tú, Mariana. sí, justo para aprovechar el tema, si nos quieren dejar su correo a través del chat, ya sea de aquí de Zoom o a través de redes sociales, para que los añada, para que los incorporemos a las listas de mailing en donde nosotras comunicamos cada semana los criterios más relevantes. Si es de su interés, nos pueden dejar sus correos.
así es. Muchas gracias. Y bueno, en esta tesis se analizó em, qué pasa con las pruebas que se ofrecen de manera electrónica a través del portal de juicio en línea. Y aquí, como ustedes saben, pues al momento de la presentación del amparo se anexan las documentales como un archivo, como un PDF, pero a diferencia de lo que sucede cuando la demanda de amparo se presenta de manera física, en donde estamos acostumbrados a que se presenta tanto para el cuaderno principal como para el cuaderno incidental una copia, ¿no? Y se solicita al juez que se cotejen, las copias con el original o con la copia certificada, etcétera. Pues todo esto, esta forma de actuar que ya se tenía muy aprendida por los litigantes para el juicio de amparo, se modificó con el tema ya del juicio en línea, ¿no? Entonces, aquí el punto que sucedió es que una de las partes presentó pruebas documentales en el cuaderno principal, pero no puso una leyenda, no estableció que también se integraran al cuaderno de incidental y por lo tanto al momento de resolver sobre la suspensión provisional, pues el juzgado no las tomó en cuenta, ¿no? Ustedes ya pueden leer el caso concreto de este asunto, pero se trataba de un embargo practicado sobre un inmueble y la cuenta bancaria y bueno, no, justamente fue la copia digitalizada de la escritura pública del inmueble que no se adjuntó o no se integró al cuaderno incidental y por lo tanto eso determinó la forma en que resolvió el juzgado sobre la suspensión provisional. Este asunto llegó a un tribunal colegiado para analizar cómo debió actuar el juzgado y aquí en el tribunal colegiado hace un análisis de cómo tiene que aplicarse la regla que fue establecida desde el 2009, o bueno, el criterio, perdón, no la regla, el criterio del Pleno de la Suprema Corte, que en ese momento, cuando todo era físico, señalaba que si se exhibía algún documento en original o en copia certificada en el expediente principal y el quejoso o cualquiera de las partes en el juicio acompañaban dos o más copias simples del mismo documento, el juez de amparo tenía que entender que esas copias eran para formar los diversos cuadernos, el cuaderno incidental, sin que fuera necesario que expresamente solicitara el particular su confupulsa de su certificación y la integración al cuaderno incidental. Entonces, el colegiado rescata este criterio que rige en lo que hace al juicio en el expediente tradicional y dice que esta regla debe operar de manera matizada cuando el juicio se tramita electrónicamente. Aquí se los voy a marcar porque es la primera parte de esto, ¿no? Y entonces dice, bueno, aquí no existe la posibilidad de que se exhiban copias, ¿no? Del instrumento, pero si el particular cumple con la regla del Acuerdo General 12-2020, que es el que ya hablaba Mariana, sobre el tema del expediente electrónico y cumple con los requisitos de manifestar bajo protesta de decir verdad, que este archivo es copia íntegra de un documento impreso y el escrito que se presenta se firma electrónicamente, se tendrá que considerar o el juzgado tendrá que considerar en automático que ese documento debe integrarse a los dos cuadernos, al principal y al incidental. Entonces, bueno, esto es lo que concluye en esta tesis. Y bueno, estoy viendo que ya son las 9. No sé si nos dé chance de cerrar con el siguiente criterio. Déjenme moverme tantito. Y y pues creo que nada más es este, ¿verdad? Podemos cerrar con este si tienen chance de acompañarnos para el último criterio y cerramos con esto, Mariana. Perfecto. Pues nada más para no dejar de lado la materia mercantil, que también es muy relevante. Y pues en este caso se analizó por parte de un pleno regional em,
existía una cláusula de sumisión expresa en un contrato de adhesión firmado entre un particular y una institución financiera. ¿No? En este caso se trata de una institución financiera que presentó demanda en la vía oral mercantil en un lugar distinto al de residencia del usuario, basado en esta cláusula de sometimiento expreso contenida en un contrato de adhesión. Yo creo que aquí ya les prendieron bastantes banderitas rojas o red flags porque pues ya sabemos que los contratos de adhesión hay que cuidar pues los derechos de esta persona que se está adhiriendo al contrato debido pues al poder que tiene en este caso la institución financiera. Entonces, en este caso, lo que se analiza por parte del Pleno Regional es qué es lo que debe de hacer el juez a la hora de recibir esta demanda en la vía oral mercantil. Si es que puede o no puede inhibirse de conocer el asunto y remitirlo al juez del domicilio del usuario desde el auto inicial, o por el contrario, tiene que admitir y darle la oportunidad al particular de señalar lo que a su derecho convenga. Aquí lo que señala el Pleno Regional es que es innecesario que el juez admita la demanda y dé oportunidad a la parte demandada de someterse a su jurisdicción, porque es evidente que existe una desventaja de la parte consumidora frente a la institución financiera. Esto es relevante porque justo abona al análisis que se hace por parte de los contratos de adhesión y en este caso en materia mercantil. Y pues bueno, a la hora de que el juez puede inhibirse de conocer del asunto, hace mucho más accesible el acceso a la justicia, precisamente porque no debe de tomarse este tiempo de permitir que el particular o el demandado conteste, etcétera, y al final abona al acceso a la justicia. No sé si Sí, tú... justamente, perdón, Mariana, Adelante. justamente aquí ya dice si la definición de cuáles los tribunales competentes y el domicilio que se tiene que utilizar para cualquier controversia entre las partes está definido en un contrato de adhesión. Bueno, pues aquí el juzgado puede analizar la competencia de acuerdo con la legislación y no se tiene que someter a lo establecido en el contrato de adhesión por lo que ya nos comentaba Mariana, ¿no? Porque hay una falta de paridad entre las partes que que firmaron ese contrato, ¿no? Pues la institución financiera siempre tendrá como una mayor fuerza o capacidad de negociación en lo que define, en lo que se establece en el contrato. Pues ya llegamos al final de este programa. Muchas gracias a quienes nos pudieron acompañar. Nos da mucho gusto estar de nuevo, pues aquí en IntelliJuris. Gracias a los que nos compartieron su correo. Los vamos a sumar. Esta semana enviaremos nuestro blog 199 y nos encanta que ustedes también recibirán nuestro blog 200 que llegaremos a él la próxima semana. Y nos vemos el próximo mes